¿Sabes lo que es tener un diamante dentro del pecho? ¿Y pasar años sin atreverte a mirarlo? A veces, sentimos que algo está bloqueado, pero no sabemos qué. Como si camináramos con una venda puesta. Pero creyendo que es normal ver solo en sombras. ¿Y la mente? Esa mente que alguna vez fue clara como el agua. Hoy parece un cuarto lleno de humo. No es que esté rota. Es que olvidamos cómo respirar dentro de ella. No fue un libro. No fue un curso, ni una técnica con nombre extraño. Fue una sensación. Tan pequeña como una pluma. Y tan precisa como una chispa en la oscuridad. Una noche cualquiera, en medio del silencio. Descubrí que no necesitaba saber más. Solo necesitaba recordar algo que mi cuerpo ya sabía. Ese día, no tenía respuestas. Pero mi respiración empezó a cambiar sola. Era como si algo dentro de mí se hubiera activado sin permiso. Como si un código antiguo hubiera sido leído. Desde lo más profundo de mi pecho. No lo entendí. Solo lo sentí. Y con eso bastó. Porque no era una técnica. Era un reencuentro. Y lo que se activó no fue una idea. Fue una región dormida dentro de mi cabeza. Una zona que no se siente con los dedos. Pero que responde al aliento como si fuera su alimento perdido. No estaba arriba, ni abajo. No era un punto. Era un espacio. Un lugar de conexión entre pensamientos. Como una cueva secreta en medio del ruido. Durante años creí que el cerebro era una máquina. Una estructura llena de partes que obedecen comandos. Pero esa noche, entendí que también es un templo. Y que algunos salones dentro de él solo se abren con llaves invisibles. Y una de esas llaves es esta respiración. No es la que usamos para correr. Ni la que usamos para meditar. Es otra. Más lenta. Más silente. Más antigua. No sabría darte su nombre. Quizá ni lo tiene. Pero se siente como un puente entre mundos. Un modo de exhalar el exceso. Y de inhalar la verdad escondida detrás del pensamiento. La encontré en medio de un suspiro. Cuando mi cuerpo ya no esperaba nada. Cuando no intentaba cambiarme, ni sanarme, ni iluminarme. Solo estaba ahí. Respirando como si la vida viniera desde otro plano. Y entonces lo supe. Mi mente no estaba bloqueada. Solo estaba sobrecargada. De ideas, de juicios, de ruido. Lo que yo llamaba bloqueo. Era simplemente una falta de espacio. Y esta forma de respirar. Crea espacio. Silencio. Apertura. Es como si el aire no solo entrara por la nariz. Sino por dentro de los pensamientos. No empuja. No fuerza. Solo entra. Como una visita sagrada. Y al entrar, algo cambia. El cuerpo se detiene. La frente se relaja. Los ojos se ablandan. Y justo detrás de ellos, en lo que algunos llaman el tercer ojo. Algo se enciende. Sin fuego. Sin luz. Solo, presencia. Es una respiración que no busca cambiar el mundo. Solo recordar lo que ya es. No tiene ruido. No tiene prisa. Y sin embargo, lo transforma todo. La primera vez que la sentí. Fue como si alguien invisible hubiera tocado el centro de mi cabeza. Como si un eco suave despertara a algo dormido. Como si mi propio pensamiento se hubiera vuelto líquido. Me quedé ahí. En ese instante suspendido donde nada necesita explicación. Donde la mente ya no analiza. Sino que se rinde. Y entonces entendí algo. El bloqueo no se resuelve pensando más. Se disuelve sintiendo menos. No menos emociones. Sino menos esfuerzo. Menos tensión. Menos interferencia. Y en esa respiración. En esa forma sagrada de permitir el aire. El cerebro empieza a recordar su verdadero ritmo. No el ritmo de la productividad. Ni el del control. Sino el del misterio. Ese ritmo que tenían los sabios.
Cuando miraban las estrellas sin buscar respuestas. Cuando respiraban para escuchar. Y no para hablar. Ese es el aliento que activa. Que limpia. Que libera. No porque lo ordenes. Sino porque lo recuerdas. Y eso cambia todo. Y ahora que lo has sentido conmigo, quiero hacerte una pregunta que no tiene respuesta correcta. ¿Alguna vez tu respiración te llevó a un lugar que no puedes explicar con palabras? Si algo en esta parte de la historia resonó contigo. Si hubo un momento en que tu cuerpo recordó algo olvidado. Te invito a compartirlo en los comentarios. Aunque sea con una palabra. Una imagen. Un suspiro escrito. Porque a veces, cuando otro lee lo que viviste, eso que parecía solo tuyo, abre una puerta también en ellos. Te leo abajo. Como quien escucha en el mismo silencio. Continuemos. Yo no estaba buscando nada espiritual. Ni técnicas, ni secretos, ni despertar nada. Solo quería sentirme menos abrumado. Había días en los que mi cabeza no paraba. Todo era demasiado. Pensamientos encima de pensamientos. Ideas sin terminar. Listas mentales. Culpa por no hacer más. Cansancio por hacer de más. Era como si viviera con un motor encendido dentro. Que nunca descansaba. Ni siquiera cuando dormía. Y no lo decía en voz alta. Porque afuera todo parecía estar bien. Pero adentro era otro mundo. Un mundo de ruido sordo. De tensión acumulada entre las cejas. De presión en el pecho sin causa clara. De una voz interna que siempre decía, no estás haciendo suficiente. Recuerdo exactamente ese día. Me senté al borde de mi cama, sin saber por qué. No era una meditación. No era un ritual. Era solo un momento. En el que ya no quería seguir empujando. El sol apenas entraba por la ventana. Y por alguna razón, decidí no hacer nada. Ni siquiera respirar de forma correcta. Solo, soltar. Y ahí ocurrió. Algo se reordenó solo. Sin esfuerzo. Sin técnica. Fue una respiración distinta. Más profunda, pero sin buscarlo. Como si el aire me encontrara a mí. Y no al revés. Inhalé. Y sentí que algo se abría dentro de mi cabeza. Como si una puerta que siempre había estado ahí, finalmente se hubiera entreabierto. No lo controlé. Solo lo permití. Y en ese instante, mi mente no se detuvo por completo. Pero cambió de tono. Se volvió más suave. Como una brisa después de la tormenta. Recuerdo que llevé la mano a la frente. Como si algo invisible me estuviera tocando desde dentro. No era dolor. No era placer. Era otra cosa. Una presencia. Y pensé. ¿Siempre estuvo esto aquí? Porque no era una sensación nueva. Era más bien como un reencuentro. Con algo que había sentido de niño. En esos momentos de silencio puro. Antes de que el mundo me llenara de conceptos. Lo curioso es que no sentí la necesidad de entenderlo. Solo quería quedarme ahí. En ese espacio sin nombre. Donde el aire entraba y salía. Pero sin apuro. Sin dirección. Y mientras respiraba, la presión en mi pecho empezó a disolverse. No como magia. Sino como si algo adentro supiera exactamente qué hacer. Cuando uno deja de interferir. Cerré los ojos. Y por un instante, ya no era yo pensando. Era otra forma de estar. Más vacío. Más abierto. Más libre. Sentí que el tiempo se doblaba. Que ese minuto duró una eternidad. O quizás, no duró nada. Y lo más hermoso fue que no necesitaba nada externo. Solo aire. Solo cuerpo. Solo entrega. En esa respiración silenciosa, mi mente se convirtió en espacio. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé de buscar una salida. Porque ya estaba afuera.
Entendí que la mente no necesita más información. Necesita más silencio. Y ese silencio se cultiva, respirando como si la vida viniera desde dentro. Después de ese día, no volví a buscar técnicas milagrosas. Solo volví a sentarme, una y otra vez, a recordar. Recordar que dentro de mí vive un espacio que el mundo no puede tocar. Y que puedo acceder a él cada vez que respiro, como si el aire fuera sagrado. No hay que prepararse. No necesitas incienso, ni una postura perfecta. Solo detenerte y darte cuenta de que ya estás respirando. Y entonces, suavizarlo. Solo eso. Suavizar el aliento como quien acaricia una idea con delicadeza. Como quien no quiere asustar a algo sagrado. Yo lo hago sentado. Pero también lo he hecho en medio del tránsito. En un baño público. Frente al mar o bajo una lámpara tenue. Porque esta respiración no pertenece a un lugar. Pertenece al momento. El primer paso no es respirar. Es escuchar. No afuera, sino adentro. Es preguntarte: ¿cómo suena el aire cuando entra por mi nariz? ¿Cómo se siente al tocar mi pecho, sin cambiar nada aún? Y luego, rendirse. Dejar que el aire te toque por dentro sin resistencia. Como si fueras una vasija vacía. Y el universo soplara dentro de ti con infinita paciencia. La clave no está en tomar aire profundo. La clave está en recibirlo como si fuera luz líquida. Y al exhalar, no soltarlo con fuerza, sino devolverlo como una ofrenda. Es tan sutil que la mente al principio no lo nota. Quiere algo más dramático, más evidente. Pero si te quedas ahí unos segundos más, algo comienza a florecer. Siente la nariz. No solo como canal, sino como umbral. Siente cómo el aire acaricia los bordes de tus fosas. Cómo roza la parte posterior de tu garganta. Y cómo baja, como un hilo cálido, hasta un punto invisible detrás del pecho. Allí, en ese espacio detrás del esternón, hay algo que no se nombra, pero que se despierta. La respiración llega ahí. Y ese lugar responde. No con palabras, sino con una expansión silenciosa. Como si un pétalo se abriera por dentro. En ese instante, no pienses. Solo siente. Siente que cada inhalación es una llave. Y cada exhalación, una liberación. Y lo más curioso es que esta práctica no se siente siempre igual. A veces, parece no pasar nada. Otras veces, sientes un cosquilleo en la nuca. Un calor leve en el entrecejo. Una lágrima sin causa bajando por la mejilla. No intentes dirigirlo. Déjalo pasar. Déjalo ser. Una vez, mientras respiraba de esta forma, tuve la sensación de que mi cráneo se abría en silencio. No físicamente, sino como si un velo fuera retirado. Y por primera vez pudiera sentir el aire cruzando. Desde la base del cuello hasta un punto en la coronilla. No sabía si era imaginación. Pero no importaba. Porque en ese momento, mi mente se sentía libre. Y esa libertad no era un pensamiento. Era un estado. Cuando respiramos así, el aire no solo oxigena. Purifica. Recuerda. Reconfigura. No es lo mismo respirar para vivir que vivir desde la respiración. Y eso, cuando se vuelve real, se nota en tu mirada, en tu forma de escuchar, en tu capacidad de quedarte en silencio sin sentir vacío. A veces, solo dura unos minutos. Pero deja huella. Como si esa breve comunión con el aire hubiera dejado escrito un símbolo en tu interior. No necesitas repetirlo todos los días. Pero sí recordarlo cuando más lo olvides. Porque esta respiración es como un rezo sin palabras. Una oración que tu cuerpo hace a lo invisible. Cada vez que te permites bajar la guardia. Y en ese acto de permitir, algo se enciende.
Algo que no puedes forzar, pero que puedes invocar. Cada vez que decides no controlar, sino confiar. No lo entendí del todo. Hasta que me crucé con una imagen antigua. No era un texto. Era una pintura. Una de esas ilustraciones que parecen hablar en silencio. Mostraba una figura sentada, con los ojos entrecerrados y una leve sonrisa en los labios. El aire parecía moverse a su alrededor, dibujado como espirales doradas que salían de su nariz y rodeaban su cabeza. Pero lo más llamativo era el punto de luz que emergía del centro de su frente, como si respirar fuera una forma de encender el alma. Debajo, escrito en una lengua casi olvidada, solo había una palabra: Soma. No supe qué significaba al principio, pero algo resonó. Investigando más tarde, supe que el soma era considerado, por las tradiciones védicas y los antiguos yogis, como un néctar sutil. Un elixir que no se bebía con la boca, sino que se generaba en el cuerpo, a través de la respiración, la quietud y la comunión entre la mente y lo eterno. Decían que ese néctar descendía desde el centro del cráneo, como una bendición interna, iluminando los canales de energía y abriendo puertas hacia planos superiores de conciencia. ¿Era eso lo que yo había sentido? Ese punto de claridad dulce y serena, que parecía envolverme desde dentro. Los antiguos no hablaban de neuronas. No conocían el córtex prefrontal. Pero sí sabían que el aliento podía tocar el espíritu. En Egipto, he visto grabados donde los iniciados colocaban sus dedos justo bajo la nariz de las estatuas sagradas, como si intentaran absorber no solo el aire, sino el soplo divino. En los códices toltecas, la respiración era el vehículo del tonali, la energía solar interna que daba dirección a la mente. Y en los textos alquímicos, el aire no era solo un elemento. Era el principio del mercurio sagrado, la sustancia etérea que podía transformar el plomo del pensamiento denso en oro de comprensión. No eran metáforas. Eran mapas. Mapas que hablaban de un puente entre lo visible y lo invisible. Entre el cuerpo y el alma. Entre el mundo cotidiano y la chispa que lo observa todo en silencio. Y ese puente, en casi todas esas tradiciones, se activaba de la misma forma, con una respiración que no era de este mundo. Una respiración que no se imponía, sino que se descubría, como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser recordada. Los maestros antiguos no gritaban sus secretos. No hacían espectáculos. Simplemente guardaban silencio y respiraban. Y en ese acto tan sencillo, movían montañas internas, abrían pasajes de claridad, calmaban tormentas mentales y accedían a estados que hoy nos parecen mitológicos, pero que quizás solo necesitan ser reconocidos de nuevo. No sé si lo que yo viví es eso, pero sé que al respirar de esa manera, una parte de mí deja de pertenecer al tiempo. Y por unos segundos, me uno a esa línea de seres que supieron que el aire no es solo vida, es conciencia en movimiento. Y si tú también lo sientes, si alguna vez en medio del caos, algo en ti te susurra, detente, respira, recuerda. Entonces quizá tú también llevas ese mapa grabado por dentro. Y lo único que necesitas para activarlo es el permiso de volver a respirar, como lo hacían los antiguos. No fue un rayo. No fue una visión. No hubo fuegos artificiales en mi mente. Solo un instante. Un instante tan sutil, que casi pasa desapercibido. Pero que, desde ese día, cambió para siempre la forma en la que me habito. Estaba en silencio. Llevaba quizás 10, tal vez 15 minutos respirando de forma suave. Sin buscar nada. Sin esperar que ocurriera algo. Y entonces ocurrió. No fuera de mí. No en la habitación. Ocurrió justo detrás de mis ojos cerrados.
En el centro mismo de mi cráneo. Allí donde no hay nombre. Donde solo se siente un leve calor. Una expansión repentina. Como si alguien hubiera retirado una pared invisible. Y en ese segundo, todo lo que antes era yo, los pensamientos, las dudas, los miedos, quedó suspendido. No eliminado. Solo, como en pausa. Como si alguien hubiese bajado el volumen del mundo interno. Para que por fin pudiera oírse otra cosa. Y lo que escuché no eran palabras. Era una certeza. Una sensación antigua, poderosa y silenciosa que decía: ya estás en casa. No supe cómo llegué ahí. Solo sé que estaba. Y ese estar tenía sabor. Tenía color. Tenía tiempo detenido. Era como si por fin mi respiración y mi conciencia estuvieran bailando al mismo ritmo. Sin esfuerzo. Sin pretensión. Solo presencia. Y en esa presencia me vi. No con los ojos. No con pensamientos. Sino con algo más. Una mirada interior que no juzga. Que no evalúa. Solo abraza. Vi mis memorias. Vi mis dolores. Vi mi búsqueda. Y todo eso, por primera vez, no me pesaba. Era como si una parte de mí me dijera: no tienes que seguir cargando todo esto para avanzar. Y al exhalar, sentí como ese peso se disolvía en el aire. Como humo que se aleja sin dejar rastro. Respiré de nuevo. Y cada respiración era un portal. Una medicina. Un canto silencioso entre mi cuerpo y mi alma. Y entonces comprendí. No necesito escapar de mi mente. Solo necesito recordarle cómo regresar a su centro. Ese centro no se encuentra con esfuerzo. Se encuentra con rendición. No es una técnica. Es una rendija sagrada que se abre. Cuando decides no forzar nada más. Y cuando se abre. Cuando lo invisible se vuelve tangible por dentro. Ya no hay retorno. Ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes seguir viviendo con la idea de que estás desconectado. Porque has sentido. Has recordado. Que dentro de ti hay una claridad que no depende de nada externo. Una claridad que no se compra. Ni se estudia. Ni se imita. Solo se siente. Y ese sentir es el verdadero milagro. Desde ese día, cada vez que mi mente se llena de ruido, regreso. No a una técnica. No a un método. Sino a esa respiración suave. Silenciosa. Invisible. Que me devuelve a ese instante eterno. Donde por fin soy. No te diré que lo hagas. No voy a decirte, ve y respira así cada mañana. Ni que lo apuntes en una libreta. Ni que lo conviertas en hábito. Ni que lo sumes a tu lista de pendientes espirituales. Porque este no es un deber. Es una posibilidad. Y como toda posibilidad, vive en el borde. En ese espacio sutil que solo se abre cuando no estás buscando resultados, sino reencuentros. Tal vez ya lo hayas sentido antes. Quizás cuando estuviste solo en la naturaleza. Y el aire tenía otro sabor. O en una noche de insomnio. Cuando sin darte cuenta, respiraste tan profundo. Que sentiste un nudo desatarse dentro. O incluso de niño. Cuando aún no habías olvidado cómo era estar presente sin esfuerzo. No tienes que buscarlo. No tienes que alcanzarlo. Solo, recordarlo. Recordar que hay una forma de respirar. Que no es para sobrevivir. Ni para controlar el estrés. Ni para cumplir con un protocolo. Es una respiración que no se enseña. Se escucha. Y cuando la escuchas, aunque sea una sola vez en la vida, el cuerpo la reconoce. La honra. La guarda. Y ese reconocimiento es suficiente. Porque desde ese momento, ya no vives igual. Tu mente puede seguir siendo mente. Tu caos puede seguir apareciendo.
Pero en lo más profundo de ti, hay un lugar al que siempre puedes volver. Un lugar que no depende de cómo esté el mundo afuera. Ni de lo que estés logrando. Ni de lo que digan de ti. Un lugar que solo necesita una cosa. Que estés dispuesto a detenerte. A soltar el control. A confiar, aunque sea por un segundo. Y ese segundo. Esa pequeña rendija de aire entre dos pensamientos. Puede cambiarlo todo. Yo no soy un maestro. No vengo de una tradición sagrada. No tengo un linaje que proteger. Solo soy alguien que se cansó de correr por dentro. Y aprendió a quedarse quieto en el único lugar. Donde no necesitaba demostrar nada. El cuerpo. El aliento. La mente, en pausa. Y si tú también estás cansado. Si también sientes que algo dentro quiere volver a casa. Entonces prueba. No como experimento. No como técnica. Sino como un gesto de amor. Busca un momento donde nadie te espere. Un lugar donde no haya que explicar nada. Y si el impulso aparece. Si algo en ti quiere detenerse y respirar distinto. Hazlo. No por mí. No por este video. Sino porque hay algo en ti. Que ya lo sabe. Y solo estaba esperando tu permiso. Y si después de eso. No pasa nada extraordinario. Está bien. A veces, lo más profundo es también lo más silencioso. Pero si pasa. Si una sola respiración logra devolverte ese instante de presencia. Ese segundo de paz entre las grietas del día. Entonces sabrás. Sabrás que hay algo más. Algo que no tiene nombre. Ni forma. Ni dueño. Algo que te habita. Y que siempre estuvo contigo. Desde el primer aliento. Hasta ahora. Y entonces, sin decir nada. Sonreirás. Porque recordarás que en lo invisible. En lo simple. En lo quieto. Vive el verdadero poder.